Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Espero que se encuentren todos perfectamente bien. Y bueno, nos toca hoy nuevamente en nuestra clase de práctica notarial 2, ¿sí? Que forma parte de la carrera de notariado que se dicta en la sede Posadas de la Universidad Católica de Santa Fe. ¿Sí? Así que bueno, vamos a seguir avanzando con este bloque temático que iniciamos la clase anterior, ¿sí? Que hemos dado en denominar como referido a la incumbencia notarial en materia sucesoria. ¿Sí? Hoy vamos a empezar ya a meternos en el análisis de las distintas disposiciones legales, ¿sí? Y de las distintas fuentes de derecho que regulan la cuestión en lo atinente a esta temática en el campo notarial. ¿Sí? El tema que vamos a profundizar hoy justo es un poco lo que ustedes ven allí en la placa. ¿Sí? Esto de las nociones básicas acerca del derecho sucesorio argentino. ¿Está? Bien, antes de meternos de pleno, de lleno en ese tema, voy a hacer dos aclaraciones que la vez anterior en ese video introductorio al bloque general se me pasaron por alto. ¿Sí? Bien, la primera cuestión es hacer la bajada de cómo nuestra guía temática, ¿sí? Contiene los temas que están, digamos, en el programa básico, digamos, de rito de nuestra materia práctica notarial 2, ¿sí? Para la Universidad Católica de Santa Fe. Ya les muestro, ¿estamos? Bien, ahí tienen el programita, sí, de práctica notarial 2, sí, y bueno, ven cómo está contemplado, sí, como un gran tema, la cuestión de los testamentos, sí, que vamos a analizarlos, como habíamos visto con el método que seguimos didáctico docente, de tratarlo como una cuestión referente a la incumbencia notarial en materia sucesoria en vida del causante, ¿sí? Puesto que el testamento es un acto jurídico unilateral que es otorgado por el causante el futuro causante, perdón, justamente en vida, ¿sí? Un acto que celebra en vida y tendrá eficacia post-mortem. ¿Está? Vemos también allí cómo está la cuestión referida a la partición extrajudicial, sí, que algo ya hablamos en el bloque del análisis de matrimonios y uniones convivenciales en la faz patrimonial. Ven allí partición extrajudicial, esto de las formalidades, distintos supuestos, que lógicamente van a ser analizadas en nuestro bloque temático genérico, ¿sí? Ya como una cuestión a ver o a profundizar una vez abierta la sucesión. ¿Sí? Estamos en presencia ya de una etapa final, ¿sí? Liquidatoria, ¿sí? Y de adjudicación de bienes, donde claramente allí hay una gran incumbencia para el profesional escribano. ¿Sí? Y también está la cuestión de la cesión de derecho hereditario, que ustedes lo ven allí planteado en el programa de la materia, justamente cesión de derecho hereditario, que nosotros lo vemos en el contexto también, una vez abierta la sucesión, como alguno de esos posibles negocios sucesorios que pueden ser formalizados por los herederos, ¿sí? Inclusive antes de que ellos tengan el título ropaje de tales, ¿sí? Esto de la investidura en la calidad de heredero, lógicamente necesitamos que haya acaecido el fallecimiento del causante para que el cedente, justamente en su carácter de tal, precisamente haga cesión de los derechos y acciones hereditarios de la sucesión en la cual justamente invoca o ostenta tal categoría jurídica. Está, así que esa era la primera cuestión que quería explicarles, digamos, y hacer la vinculación y advertir entre todos cómo están contemplados los temas del programa en nuestra visión más global o general del tema. La segunda cuestión que me gustaría poner de manifiesto es la siguiente, ¿sí? Una cuestión de, digamos, en términos temporales, ¿sí? Todos sabemos, ¿no es cierto? Ley 26994 puso en vigencia el Código Civil y Comercial Unificado, ¿sí? Más allá de que hubo una ley posterior, justamente que cambió el punto de entrada en vigencia, ¿sí? En concreto a partir del 1 de agosto del año 2015, ¿sí?
Y allí entonces nos encontramos en el contexto de que a muchas sucesiones, vean qué paradójico, qué particular o singular es el derecho sucesorio, puesto que justamente la materia sucesoria hace que el código de don Dalmacio Vélez Sarsfield siga teniendo, ¿sí?, una vigencia en nuestros días, ¿sí?, escasa, digamos, pequeña, pero ha sido, digamos, un camino por el cual se concretó la ultraactividad de algunos capítulos o secciones del código de don Vélez Sarsfield, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, y sucede muchas veces así en la práctica, a muchas sucesiones, en cuanto al contenido, sí, digamos, medular, sustancial, aún le resulta aplicable las disposiciones del Código de Vélez, ¿sí?, en materia de sucesión mortis causa. ¿Por qué? Porque el fallecimiento de los causantes sucedió o acaeció con anterioridad al 1 de agosto del 2015, ¿sí? Y entonces acá les llevo para que leamos entre todos, digamos, una disposición, digamos, de nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí?, que si bien está en una sección del libro sexto primordialmente dirigida en la órbita del derecho internacional privado, hace las veces de, en cierta manera, de derecho transitorio, ¿sí?, para la práctica, ¿sí? Les invito a leer el artículo 2644 del Código Civil y Comercial. ¿Está? Allí lo ven ustedes bajo el rótulo de derecho aplicable. Paso a leer a continuación. La sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. ¿Está? Luego continúa el artículo diciendo: respecto de los bienes inmuebles situados en el país se aplica el derecho argentino. ¿Está? Entonces una cuestión de, digamos, de derecho aplicable, ley aplicable. Todas aquellas personas que fallecieron con anterioridad al 1 de agosto del 2015, en lo sustancial, en lo medular, se siguen rigiendo sus sucesiones por el viejo Código Civil, ¿sí? Y esto no es caprichoso o meramente, como se suele decir, una discusión bizantina sin sentido, sino que tiene importancia práctica. ¿Por qué? Porque, como vamos a empezar a ver hoy, esto lleva a que uno tenga que manejarse con cuestiones como, por ejemplo, determinación de la legítima, ¿sí?, cuestiones acerca de desheredación, ¿sí?, o inclusive de declaración de indignidad, que estaban reguladas de una manera en el viejo código y están reguladas de otra manera en el Código Civil y Comercial actual, o inclusive han sido derogadas, ¿sí?, a partir de la entrada en vigencia de la ley 26994. ¿Está? Entonces, todo causante fallecido con anterioridad a tal fecha, 1/8/2015, se sigue aplicando el Código Civil velezano. ¿Está? Bien, y otra cosita relacionada con la faz temporal tiene que ver en materia de testamento, porque ahí también hay que hacer un análisis así de disección, digamos, un método analítico, puesto que a algunas cuestiones del testamento se le aplica el derecho vigente en un cierto tiempo y a otras cuestiones del testamento se le aplica el derecho vigente en otro momento. ¿Está? Estoy hablando de los artículos 2466 y 2472 del Código, que paso a mostrarles a continuación, ¿sí? Bien, vayamos al 2466. Y ven allí, bajo el rótulo epígrafe de ley que rige la validez del testamento, paso a leerles: el contenido del testamento, su validez o nulidad, se juzga según la ley vigente al momento de la muerte del testador. Esta es un momento, digamos, en particular que coincide con el dispositivo legal aplicable, la normativa general aplicable a todo el derecho sucesorio, ¿sí?
Muerte del testador como elemento, digamos, temporal. Ahora bien, vean el 2472. Que regula respecto de la cuestión de forma de los testamentos, ¿sí? Formas de testar, ¿sí? En el epígrafe, ley que rige la forma, artículo 2472, la ley vigente al tiempo de testar rige la forma del testamento. ¿Está? Entonces vemos ahí cómo hay que, para cuestiones de validez, de nulidad, de contenido, hay que manejarse con ley vigente al momento de la muerte. ¿Está? En cambio, para ver cuáles son las formas válidas de testar, hay que manejarse con ley vigente al momento de testar. ¿Sí? Y acá tiene importancia, ¿sí? Puesto que puede suceder que nos toque un caso en donde algún testador haya testado por alguna de las formas que admitía el viejo código. ¿Sí? Vamos al caso concreto. Supongamos que lo hizo por forma de testamento cerrado, que en el nuevo Código Civil y Comercial fue derogado. ¿Está? Lo cierto es que ha testado en una forma válida, ¿sí? Puesto que al momento que testó era derecho positivo, era derecho vigente. ¿Está? Respecto de las cuestiones de contenido y validez o invalidez, tenemos que manejarnos ya por el momento de la muerte del causante. ¿Está? Y nuevamente distinguir entre si fue antes del 1 de agosto del 2015 o con posterioridad. Está, vuelvo a reiterar, entonces vean cómo la materia sucesoria lleva a que el código de don Dalmacio Vélez Sarsfield siga teniendo un pequeño margen o campo de aplicación en estos casos de ultraactividad de la ley, ¿sí? Ultraactividad del código velezano, ¿sí? Es decir, aplicación a casos específicos y concretos, ¿sí? De una ley ya derogada en general para todas las demás relaciones y situaciones jurídicas. ¿Está? Pero por campo u obra de estos artículos puede ser que resulte aplicable. ¿Está? Esto no confundir luego con la cuestión de ley procesal y demás, que lógicamente nos manejaremos con las disposiciones de corte o carácter procesal que establece ya necesariamente el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Estamos? Bien, esas eran las dos cuestiones, digamos, previas al tema que a partir de ahora empezamos a profundizar. Bien. Perfecto, entonces estamos allí situados. Empecemos entonces manos a la obra. Vamos a meternos de lleno en el análisis del tema que nos convoca, ¿sí? Bien, en primer lugar vamos a hablar de los llamamientos sucesorios, ¿sí? Allí encuentran esta principal división de los llamamientos en órbita del derecho sucesorio argentino, ¿sí? Resulta ser que nos podemos encontrar en presencia de un llamamiento legítimo, ¿sí? O legal, es decir, por disposición de la ley, del propio Código Civil y Comercial, o en presencia de un llamamiento voluntario, ¿sí? Testamentario, ¿sí? Expresión de la voluntad del propio testador. Y esto es lo que en definitiva lleva a hacer esa gran distinción entre sucesiones ab intestato o intestadas, ¿sí? O bien sucesiones testamentarias. ¿Está? Según que entonces el llamamiento al heredero o en definitiva supongamos hasta algún legatario instituido como tal provenga de la voluntad expresada por el testador en un acto de última voluntad. ¿Está? Queda claro que si una persona nada manifiesta y guarda silencio, ¿sí? Será el propio Código Civil y Comercial el que establezca, ¿sí? La preferencia en el orden sucesorio que habrá que respetar, ¿sí? Conforme a la directriz legal, ¿sí? Con carácter de orden público, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Queda también en claro otra cuestión que debemos recordar, es que una persona puede fallecer o morir en parte intestada y en parte testada. ¿Estamos? Bien. Otra cuestión, vamos a hablar de las clases de herederos, ¿sí?
Cuando hablamos en definitiva de heredero, ¿sí? Debe quedar en claro que estamos en presencia de un sucesor, ¿sí? Al cual lo tipificamos en primer lugar, ¿sí? Como un sucesor mortis causa. ¿Está? Recuerden que la sucesión podía ser, o los sucesores podían ser mortis causa o por acto de entre vivo. Bien, despejamos acá de esta órbita de análisis a los sucesores por actos entre vivos, ¿sí? Supongamos un adquirente, un comprador, un cesionario, ¿está? Bien, estamos en presencia de la sucesión mortis causa, ¿está? Por causa de muerte, por causa de fallecimiento, ¿sí? Bien, ahora bien, el heredero, aparte de ser sucesor mortis causa, es un sucesor universal, ¿sí? Es decir, aquel a quien justamente se le transmite todo el patrimonio, toda la herencia o una parte alícuota o indivisa de la misma. ¿Está? De allí que entonces en nuestro cuadrito, como ustedes ven allí, hacemos una primer gran distinción, ¿sí? Que nos permite dividir las aguas, ¿sí? En herederos legítimos por un lado y por otro lado herederos testamentarios, ¿sí? Herederos legítimos, ¿sí? En el sentido de decir, son llamados por la ley, por el código a recibir la herencia o los bienes de la herencia o una parte alícuota de la misma. ¿Está? Quedan claro que frente al sucesor universal, ¿sí? Se opone o se contrapone el sucesor particular, ¿sí? Al cual se le transmite un objeto en específico o un conjunto individualizado de los mismos, ¿sí? De un bien, de bienes, de derechos, ¿sí? O de cosas. ¿Está? Bien, entonces, dentro de los herederos legítimos, ¿sí? Y esto conforme al derecho sucesorio argentino, ¿sí? Vamos a encontrar entonces a los descendientes, a los ascendientes, al cónyuge y a los colaterales. ¿Está? Todos ellos conforman el elenco de herederos legítimos. ¿Está? Pero dejamos de lado a los colaterales y nos quedamos con descendientes, con ascendientes y con cónyuge. Y resulta que a la par de calificarlos como herederos legítimos, es decir, como herederos llamados a la sucesión de un causante, ¿sí? Por disposición legal, aparte son legitimarios, ¿sí? En el sentido de que poseen legítima. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es la legítima? Aquella parte o porción de la herencia que justamente este elenco de herederos, ellos no van a poder ser privados, ¿está? Y ese es el concepto vigente de legítima, puesto que en el Código Velezano, como era admitida la cláusula de desheredación, ¿sí? Expresada por un testador en su testamento, cabía la posibilidad de que un heredero legitimario, ¿sí? O como denominaba el Código de Vélez, un heredero forzoso, ¿sí? En el sentido de que le era imposible, en principio, al causante dejarlo de lado como su sucesor mortis causa, ¿está? Entonces, en el viejo código podía desheredarlo, ¿sí? El causante, el de cuius. Bien, como la desheredación, ¿sí? Fue derogada, y con la entrada en vigencia del nuevo código ya no existe más el instituto de la desheredación, sino ha quedado vigente únicamente el instituto de la declaración de indignidad. Ahora bien, hay una gran diferencia entre desheredación e indignidad, puesto que la desheredación era solo promovida por el causante, ¿sí? Mientras que la indignidad, ¿sí? Debe ser promovida por los coherederos. ¿Sí? ¿En qué momento? Una vez abierta la sucesión. Está con posterioridad al fallecimiento. Bien, entonces, descendientes, ascendientes y cónyuge en el derecho argentino tienen legítima, ¿sí? Son herederos forzosos. Le va a corresponder una parte determinada de la herencia, ¿sí? De la cual no van a poder ser privados, ¿sí? Bien, vamos al otro campo, ¿sí? Al de los herederos testamentarios. Resulta que en el derecho nacional también se puede crear herederos por voluntad. ¿Está? Entonces estamos en presencia de los herederos testamentarios, instituidos,
¿sí? En un testamento, ¿sí? Llamados por la voluntad expresa del testador en esa forma que dijimos en la clase anterior, es el testamento. ¿De qué manera? Con dos objetos posibles. Vamos a empezar a, digamos, a manejarnos con esa terminología o gimnasia en el sentido de decir el testamento es una forma vacua, con un contenido, digamos, como marco, y cada objeto que va a ir siendo posible volcarlo en el testamento va a ser justamente un contenido posible. Dos de esas alternativas que uno puede volcar como objeto posible de un testamento justamente consisten en estas alternativas que vemos en el cuadrito, ¿sí? El testador podrá instituir un heredero suyo, ¿sí? Universal. ¿Por qué universal? Porque en principio tendrá vocación al todo, ¿sí? En el sentido de que si no hay algún otro heredero con llamamiento concurrente, entonces ese sujeto en principio desplaza, ¿sí? Y tiene voluntad a recibir la totalidad de la herencia, ¿sí? Lo que sucede por disposición legal para descendientes, condescendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales, ¿sí? Los herederos legítimos tienen todos tienen vocación universal. El testamentario entonces, también si es llamado por la voluntad expresa del testador en un testamento, también tendrá vocación al todo. Ahora bien, lo tendrá si es justamente instituido como heredero universal o heredero a secas. En cambio, por otro lado, también un testador podrá instituir herederos de cuota, ¿sí? Lo que en el Código de Vélez, ¿sí? Hasta agosto del 2015, hasta antes de la entrada en vigencia de ese código, era lo que se conocía el legatario de cuota, ¿sí? Cuya esencia o naturaleza era propia de ser un heredero, ¿sí? Puesto que aspiraba o tenía vocación a una parte alícuota de la herencia. Bien, lo que era el legatario de cuota en el nuevo código se transformó en el heredero de cuota. ¿Está? Y entonces, por ejemplo, se podrá instituir heredero de cuota a una persona, digamos, ajena del elenco de los legítimos. Por ejemplo, podrá hacerlo un testador dentro de los límites de su porción disponible, ¿sí? Tema que pasamos a ver a continuación, ¿sí? Bien. Ahí tenemos el epígrafe, el rótulo de legítima y porción disponible, ¿sí? Y tenemos ese comparativo entonces entre el Código de Vélez y el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Vemos allí entonces cuáles eran las legítimas en el Código velezano, ¿sí? Así los descendientes tenían una legítima de 4/5 o también entendida como el 80% de la herencia. Los ascendientes tenían una legítima equivalente a 2/3 de la herencia, o también entendida como el 66,6% de la herencia. Finalmente el cónyuge, ¿sí? Tenía una legítima equivalente a 1/2, ¿sí? A la mitad de la herencia, o el 50% de la herencia. Vamos ahora al nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Vemos cómo la legítima de los descendientes, ¿sí? Ha descendido, ha disminuido, ¿sí? Se bajó la legítima de los descendientes. Lo que era 4/5 pasó a ser 2/3, ¿sí? Es decir, el 66,6% de la herencia. La legítima de los ascendientes, vean que era de 2/3, se bajó a la mitad, 1/2, es decir, el 50% de la herencia. Y finalmente la legítima del cónyuge se mantuvo inalterada, ¿sí? Se mantiene en 1/2, la mitad o el 50% de la herencia. Bien, quiero que entre todos entonces advirtamos lo siguiente. Lo que no es legítima, ¿sí? Lo que no son esas porciones, digamos, del pastel de la torta de la herencia de color verde, sino que es de color blanco, se transforma justamente en la porción disponible que tiene un pretenso o potencial causante, ¿sí? Porción disponible para hacer con ella lo que mejor le parezca a ese sujeto o persona, ¿sí? Como decíamos en el video anterior, cómo gasta, entre comillas, su porción disponible.
una persona, bien, podrá hacerlo en definitiva a través de actos que justamente se celebran en su vida, en la propia vida del causante. ¿De qué manera? Podrá efectuar donaciones en vida, ¿sí? O podrá celebrar, ¿sí?, testamento y establecer contenido o mandas testamentarias con contenido patrimonial, ¿sí? Pero entonces veamos lo siguiente, lo que hay que determinar en cada posible sucesión de un sujeto, de una persona, es lo siguiente, ¿sí? De allí lo que yo también les manifesté en videos anteriores. En esas audiencias preliminares hay que indagar, ¿sí?, en la voluntad de esas personas que quieren comenzar a planificar u ordenar su posible sucesión, quiénes son sus herederos, sus potenciales herederos, si tiene hijos, si tiene esposa, si aún viven sus padres, si tiene hermanos, ¿sí? En el sentido de que eso es lo que va a habilitar a que tenga mayor o menor margen para manejarse con su porción disponible. Si no es lo mismo tener, vamos al caso ahora de derecho vigente, tener hijos, ¿sí? Y esto, Dios mediante, gozan de buena salud, ¿sí? Tener hijos o no tener hijos, o tener solo cónyuge, o tener aún, digamos, con vida, Dios mediante, a sus padres, ¿sí? Puesto que eso es lo que va a determinar, vuelvo a reiterar, el margen de actuación para con su porción disponible. ¿Está? Y esto lleva, digamos, a poner, digamos, sobre la mesa otra cuestión, que por ahí hay una confusión general en la sociedad, pero es que esta surge por falta de información. Los colaterales no tienen legítima, ¿sí? No son legitimarios. Si bien son herederos legítimos, es decir, tienen llamamiento a la ley, por la ley, a la sucesión de una persona, no tienen una parte o porción de la herencia de la cual no van a poder ser privados. ¿Está? Entonces, eventualmente, si una persona tiene hermanos, ¿sí? O inclusive, supongamos que ni tiene descendientes, ni tiene ascendientes, ni tiene cónyuge, pero tiene hermanos. ¿Está? Ahí tiene que haber un debido asesoramiento, ¿sí? En decirle, en asesorarle, en informarle, que tiene que estar, digamos, bien consciente de que si fallece esa persona, todo su patrimonio va a ser heredado por su hermano o hermanos en plural. Así que entonces hay que indagar cuál es la relación que mantiene esa persona con sus colaterales, ¿sí? Puesto que si no hay relaciones, digamos, de tipo razonable o digamos que sean amistosas, ¿sí? En definitiva, si fallece, lo va a heredar, y con vocación de universalidad, es decir, de vocación por el todo de la herencia, su hermano o hermana, ¿sí? O hermanos o hermanas en plural. Entonces esa persona que solo tiene hermanos, por ejemplo, tiene un 100% de porción disponible, ¿sí? Y entonces, supongamos, puede dejar parte de sus bienes o todos sus bienes a algún amigo, algún conocido, ¿sí? A la persona que ésta quiera hacerlo, ¿sí? Y su hermano, si bien va a tener un llamamiento legítimo, legal, no podrá, digamos, argumentar ningún derecho sucesorio del cual fue privado, puesto que como no tenía legítima, ¿sí? Supongamos el beneficiario de esa manda testamentaria, si fue por vía de testamento, o supongamos el beneficiario de esa donación o donaciones que efectuó tal persona en vida, quedan totalmente firmes e inconmovibles e incuestionables, ¿sí? No puede haber luego ninguna acción proveniente del marco o del derecho sucesorio, ¿sí?, que intente reivindicar, ¿sí?, o reducir alguna petición de herencia, puesto que en principio, digamos, más que en principio, terminantemente el colateral no tiene legítima. Y en ese caso entonces el causante tiene 100% de su patrimonio actual,
con el carácter de porción disponible. Debe quedar en claro también que no son coincidentes los conceptos de patrimonio con herencia, ¿sí? Puesto que hay algunos derechos patrimoniales que no se transmiten por causa de sucesión. Está, pero digamos, muy grosso modo, a los fines, digamos, didácticos o cognitivos, trazamos el paralelo entre las nociones de patrimonio y de herencia, ¿sí? O caudal relicto. ¿Está? Así que bueno, vean entonces el dibujito, pónganle la mira a ese dibujito, a esos dibujitos, a esos redondos, a esas porciones conforme al nuevo Código Civil y Comercial, cómo han quedado vigentes, ¿sí? Argentina, digamos, mantenía junto con Paraguay hasta la entrada en vigencia de este nuevo Código Civil y Comercial una de las legítimas, o como se suele denominar, cuotas de legítima más altas del mundo, ¿sí? De una manera muy genérica, los países anglosajones en general trabajan con una noción prácticamente ausente de la noción, o sea, la noción de legítima, es decir, de porción indisponible por la voluntad de una persona respecto de los bienes que en algún momento lo van a suceder otras personas, ¿sí? Hay veces que inclusive se limita o se reduce a algún derecho alimentario, ¿sí? Y entonces, por eso quizás en los países anglosajones el instituto del testamento tiene mayor raigambre, ¿sí? Es como que ha calado con mayor profundidad, digamos, en la práctica cotidiana de los profesionales del derecho, ¿sí? Y de los casos o causas judiciales que se plantean ante los mismos. ¿Está? Así que no obstante, me gusta que entonces entre todos adviertan que esa porción blanca, sobre eso vamos a trabajar, ¿sí? Lo que es color verde, necesariamente va a ir para descendiente, ascendiente o cónyuge. Pero vean como en esos tres casos, ¿sí? Descendiente, ascendiente o cónyuge, hay una porción blanca que se puede disponer. En vida, como reitero una vez más, con donaciones o a través de disposiciones testamentarias con contenido económico, ¿sí? De esa manera se va a poder disponer, ¿está? Y es lo que vamos a ir profundizando en las siguientes clases y videos, ¿sí? Bien, otra cuestión que tenemos que aclarar respecto de legítima y porción disponible es la siguiente. No se olviden que el cónyuge es heredero legitimario, ¿sí? Forzoso, tiene legítima. Y tiene un llamamiento concurrente, ¿sí? Ya sea con descendientes o con ascendientes. Entonces, porque la duda puede venir, digamos, por el siguiente camino. Cuando hay descendientes, uno ya sabe que 2/3 de esa herencia, ¿sí? O del patrimonio, en principio, que era de esa persona en vida, antes de transformarse en causante, es indisponible. Queda 1/3 para ser dispuesto, ya sea mejorando a un propio legitimario o forzoso o disponiendo en favor de un tercero. ¿Está? Entonces supongamos que en una sucesión en concreto hay descendientes, ¿sí? Y concurre el cónyuge. Ustedes ven ahí que va a haber en principio hay 2 legítimas que podrían resultar aplicables, 2/3 y 1/2. Bien, ahí nos manejamos ya con una regla que antes era, digamos, de índole interpretativa, jurisprudencial, ¿sí? Pretoriana, digamos, en el sentido de sostener el principio de que legítima mayor ampara legítima menor. Entonces, en el viejo código, vamos a las legítimas del viejo código, podría resultar que concurrían descendiente con cónyuge, ¿sí? Es decir, una legítima de 4/5 o que podía resultar aplicable una legítima de 1/2. Bien, resultaba aplicable la legítima mayor, 4/5, ¿sí? ¿Está? O podía concurrir el cónyuge con ascendientes, ¿sí? Y en ese caso la legítima aplicable era la de los ascendientes, de 2/3. Conforme han quedado las cuotas de legítima en el nuevo código, esto se ha simplificado, ¿sí? Puesto que si cónyuge concurre con descendiente, lógicamente otra vez, y lo dice expresamente el código, termina siendo aplicable la legítima de los descendientes, 2/3, ¿sí? A esa sucesión en concreto. Ahora bien, si el cónyuge concurre con ascendientes, ¿sí? Que es la otra alternativa posible, no hay problema.
puesto que ambos tienen la misma legítima. Un medio, la mitad de la herencia. ¿Está? Bien. Bien, bien. Sigamos entonces. Vean, yo lo que acá les planteo a continuación, creo que intento cubrir el universo de todos los casos posibles que podrían darse, ¿sí? Toda la concurrencia en una sucesión en concreto de distintas clases de herederos. E inclusive algunos que no son herederos, ¿sí? Lo traigo otra vez a colación al conviviente, como para que entre todos razonemos cuál es la situación actual del conviviente al carecer de derechos hereditarios o sucesorios. Bien, vamos a ceñirnos al cuadro que ustedes ven allí a continuación, ¿sí? Sucesión del cónyuge supértite en concurrencia con descendientes, ¿sí? Y ahí hacemos, digamos, el gráfico de tres grandes bienes, ¿sí? Recuerdan que en un régimen de comunidad, ¿sí? En materia matrimonial podían existir bienes propios y gananciales, ¿sí? Y en el régimen de separación existían los bienes propios, los bienes personales, ¿está? Entonces, hacemos la distinción según en presencia de qué tipo o clase de bienes nos encontremos. ¿Está? Supongamos entonces, ustedes lo ven allí inclusive graficado con algún color, a las porciones de cada sujeto concurrente a esa sucesión. ¿Está? Ven allí al cónyuge supértite con ese color turquesa, al hijo 1 con color gris y al hijo 2 con color amarillo. ¿Sí? También sería factible a hijo 1 y 2 tratarlo en general como descendiente, pero hacemos esta distinción entre los hijos como para adviertan las posibles concurrencias, ¿sí? Puesto que si no queda muy simplificado. Bien, sobre un bien ganancial, primer caso que es el que lo ven allí arriba, ¿sí? Regulado como lo ven allí, artículos 498 y 2433 en su parte final. ¿Qué sucede? El cónyuge supértite, en primer lugar, retira su mitad indivisa ganancial. ¿Está? Lo retira por haber sido parte del régimen de comunidad, o como se solía decir bajo la vigencia del viejo código, lo retira como socio de la sociedad conyugal. ¿Está? Respecto de la otra mitad ganancial, que también se liquida, digamos, y en definitiva se adjudica en el contexto de la sucesión de una persona, ¿sí? Que justamente está unida en matrimonio, respecto de la otra mitad, entonces los descendientes, en este caso hijos 1 y 2, concurren por partes iguales. ¿Está? Sobre la otra mitad, cada uno concurre por partes iguales o por cabeza. ¿Está? Entonces ven como en ese bien ganancial en concreto, el heredero, el supértite retira su mitad ganancial y no es heredero, ¿sí? En definitiva, en la otra mitad ganancial. Sobre la otra mitad ganancial son herederos únicamente el hijo 1 y el hijo 2. Vamos al caso ahora del bien propio, ¿sí? Supongamos de que estamos en presencia al momento que se extinguió esa comunidad por causa de muerte, con la presencia o existencia de bienes propios. ¿Cómo es la concurrencia? Bien, concurren por partes iguales. ¿Sí? Un poco como lo dice el código, concurre como un heredero más, ¿sí? Por partes iguales. Entonces, sobre ese bien, cada uno retiraría un tercio, una tercera parte indivisa, ¿sí? Con porcentuales el 33,3334. Alguna de las partes indivisas tendría que adoptar ese porcentual, ¿sí? ¿Qué sucede con el bien personal? Sucede algo de manera idéntica a lo que sucede con el bien propio, ¿sí? Concurren por partes iguales. El cónyuge supértite concurre como un heredero más, ¿sí? Y heredan por partes iguales o por cabeza. Esta es la primera alternativa, digamos la que suele suceder en la inmensa mayoría de sucesiones que nos toca intervenir, ya sea ustedes como abogados o como futuros escribanos. Nos toca a los escribanos a la hora de hacer estudios de título, ¿sí? Y ver la factibilidad en el avance
de negocios que tengan por objeto inmuebles en sucesiones que están en trámite, ¿sí? O en curso de ejecución. Bien, vamos al segundo caso posible, ¿sí? Todos estos casos, digamos, están expresamente contemplados en la legislación. Sucesión del cónyuge supérstite en concurrencia con ascendientes. ¿Sí? Dijimos que es muy particular este orden sucesorio que le dio don Dalmacio, en su momento innovando, digamos, en la órbita inclusive del derecho comparado. El llamamiento concurrente del cónyuge, ya sea con ascendientes o con descendientes o con ascendientes. Supongamos que concurre con ascendientes. ¿Sí? Ese matrimonio, esas personas que estaban unidas en matrimonio no tienen hijos, ¿sí? Pero habría ascendiente del fallecido. Lo ven allí, el cónyuge supérstite con el color turquesa y a los ascendientes con color verde. ¿Qué sucede sobre un bien ganancial? Ocurre lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Esto está regulado en los artículos 498 y 2434 del Código. En primer lugar, el supérstite retira su mitad, ¿sí? Ganancial. ¿Sí? Lo mismo que dijimos hoy, como socio de la sociedad conyugal, lo que era antes, por haber participado en esa comunidad, tiene derecho a retirar de movida la mitad, ¿sí? Ahora bien, sobre la otra mitad, ¿sí? Resulta ser que acá hay una variación, vuelvo para atrás. En el caso anterior no era heredero sobre la otra mitad. Sin embargo, cuando concurre con ascendientes, tiene derecho a la mitad de la otra mitad, ¿sí? Y así lo dispone expresamente. El supérstite, en definitiva, tiene derecho a la mitad de la herencia, ¿sí? Cuando concurre con ascendientes, ¿sí? Entonces, ahí ustedes lo ven gráficamente, entonces retira su mitad indivisa y un 25% más, ¿sí? Ese 25% restante puede ser, supongamos estén vigentes el papá y la mamá del fallecido. Bien, a su vez se reparten ese 25% restante por cabeza, es decir, 12,5 cada uno. ¿Está? Entonces, vean allí cómo aumenta digamos, la consistencia del derecho sucesorio del supérstite. Vamos ahora al caso de bien propio como personal, lo tratamos de una sola vez, ¿sí? Y acá se aplica lo que recién anticipamos. En bien propio y en bien personal, ¿sí? El supérstite tiene derecho a la mitad de la herencia. ¿Está? A la mitad del bien. Entonces retira su 50%. ¿Sí? Sobre el otro 50% restante, nuevamente, concurren los ascendientes. Si ambos están, digamos, con vida, heredan a su vez por parte igual o por cabeza. Supongamos el 25% para el papá y el 25% para la mamá del fallecido o causante. ¿Estamos? Bien. Estos dos primeros, digamos, casos hipotéticos están contemplados expresamente en la legislación, en el Código Civil y Comercial, ¿sí? O sea, son tipificados propiamente como casos de concurrencia. Vean a continuación, esto no es algo que técnicamente esté, digamos, no respeta tanto la técnica más pura del derecho de sucesorio, pero es para graficar justamente la segunda cuestión, esta otra cuestión, perdón. Titulamos como esto de sucesión del cónyuge supérstite en concurrencia con colaterales. Técnicamente no hay concurrencia, porque en realidad hay desplazamiento, porque el supérstite tiene un llamamiento preferente, tiene un llamamiento excluyente del llamamiento legítimo de los colaterales, ¿sí? Entonces no interesa si el bien que digamos que hay que hacer la partición o la adjudicación es ganancial, es propio o personal, ¿sí? Derivado de cualquiera de estos regímenes patrimoniales, ¿sí? Cualquiera fuera el caso, el cónyuge supérstite se queda con el 100% de los bienes, ¿sí? El colateral es desplazado, ¿sí? Tiene un llamamiento, tiene una vocación, lo que se suele decir una delación, una vocación eventual. El colateral recién podría heredar, ¿sí? Tener ese llamamiento legítimo que se actualiza cuando ocurre la delación a través del fallecimiento del causante,
si no hay descendiente, ascendiente ni cónyuge. Como en este caso, justamente que planteamos allí en ese cuadro. Hay un cónyuge, el cónyuge hereda el 100%, hereda la totalidad de la herencia, ¿sí? El cónyuge tiene un llamamiento que justo excluye el llamamiento o el orden sucesorio del colateral. De allí que ustedes ven que no hay ninguna participación del color o el cuadrito rosado del colateral, ¿sí? Bien, esto también como para que uno como escribano entonces vaya advirtiendo esto de cómo ir planificando, de cómo ir programando en vida del causante posibles planificaciones sucesorias. Bien, próximo caso. Ven allí, sucesión de descendiente en concurrencia con ascendiente. Este es otro caso que no está planteado en la letra del código, puesto que no hay ninguna concurrencia, sino que hay una exclusión. El descendiente excluye al ascendiente, ¿sí? De allí que entonces el descendiente, en vez de hablar de hijo 1 y 2, hablamos de descendiente o descendientes en plural y le damos ese color amarillo. Se queda con el 100% de la herencia o del bien. Esto surge de los artículos 2426 y también del 2431 en sentido, o por interpretación, en sentido contrario sensu, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva el descendiente constituye el primer orden sucesorio o hereditario en el derecho sucesorio nacional. ¿Está? Nuevamente, el descendiente respecto de un ascendiente tiene un llamamiento preferente y excluyente. ¿Está? Si bien los ascendientes tienen un llamamiento, pero de menor jerarquía. ¿Está? Entonces, el código prioriza el llamamiento hacia los descendientes. Bien, también lo planteamos, digamos, ven ahí, sucesión del descendiente en concurrencia con colaterales. Tampoco hay concurrencia, puesto que otra vez el llamamiento de los descendientes es preferente y excluyente respecto del llamamiento de los colaterales. ¿Está? De allí que el color amarillo se queda con el 100% de la herencia, es decir, el color de los descendientes. Y los colaterales no tienen participación alguna. ¿Estamos? Bien. Próxima cuestión. Sucesión de los ascendientes, vean, en concurrencia con colaterales. Nuevamente, no hay concurrencia. Ahí lo significamos, lo representamos a los ascendientes con el color verde. Se quedan con la totalidad de la herencia. ¿Sí? Esto está regulado en los artículos 2431 y 2438, nuevamente, contrario sensu, ¿sí? ¿Por qué? Porque el llamamiento de los ascendientes, ¿sí? O el orden sucesorio de los ascendientes es el segundo orden. ¿Está? Y su llamamiento nuevamente es preferente y excluyente respecto de los colaterales. Conclusión, no hay ninguna participación para los colaterales. ¿Estamos? Bien. Y nos metemos acá en una cuestión que en el Código Civil actual tampoco no tiene su reflejo en cuanto a derecho positivo legislativo. ¿Sí? Pero traemos a colación acá un poco lo que hablamos en el bloque temático anterior cuando mencionamos la cuestión de la unión convivencial, ¿sí? Y cuál es el estatus, ¿sí? Cuál es la naturaleza jurídica de las uniones de hecho, concubinatos, o como llaman en Brasil la unión estable del compañero, ¿sí? Y dijimos, ¿no es cierto?, sostuvimos que tanto en Paraguay, por fuente legal, por fuente código, como ahora en Brasil, ¿sí?, por fuente jurisprudencial, al menos en la cuestión de derechos hereditarios, ¿sí?, justamente, tanto en Paraguay como en Brasil, el compañero, ¿sí?, el que deriva justamente de una unión estable o concubinato, es considerado heredero, ¿sí?, cosa que en el derecho nacional no. ¿Sí? Habíamos estudiado en su momento que la institución más análoga a lo que es el contexto de una sucesión es el denominado derecho real de habitación del conviviente supérstite, ¿sí? O esto de la atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes, ¿sí? Entonces veamos estas posibles situaciones.
¿sí? De allí que, digamos, tomamos el cuidado en hacer una distinción ya desde lo terminológico, ¿sí? Voy un poco para atrás. Ustedes ven allí que hablamos de sucesión de los ascendientes o sucesión de los descendientes o sucesión del cónyuge supérstite, ¿sí? Como queriendo significar de que, lógicamente, el Código Civil y Comercial les concede, les confiere derechos hereditarios. ¿Está? En cambio, a la hora de analizar justamente el estatus del conviviente supérstite, hablamos únicamente de situación. ¿Sí? No hay derecho hereditario consagrado ni en vida de consagración. Entonces, vean, supongamos entonces situación de conviviente supérstite que concurre con descendientes. ¿Sí? Nuevamente allí identificamos a los descendientes con el color amarillo y a los convivientes supérstite con ese color lila o púrpura. ¿Está? Entonces vamos repasando los puntos que trae allí la placa a continuación. Como ven allí, en la actualidad el o la conviviente supérstite no es heredera en el derecho sucesorio argentino. ¿Está? Lo dijimos hace un ratito, si se dan los requisitos del artículo 527 del Código Civil y Comercial, es decir, la atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes, podrá ejercer el derecho real de habitación convivencial. Está que, remarcamos, es gratuito pero temporal, ¿sí? Limitado a los 2 años contados desde la apertura de la sucesión. ¿Está? Entonces, ¿queda claro? ¿Sí? Vean, acá entra un poco nuestra labor artesanal como escribanos, como asesores, ustedes abogados. ¿Sí? El conviviente supérstite no posee llamamiento legítimo por la ley, queda claro. Si el decubius, si el causante quiere favorecerlo, debería recurrir a designarlo como heredero de cuota. ¿Ven allí? En un testamento. ¿Sí? Ese heredero de cuota tendrá que ser dentro de los límites de su porción disponible. ¿Está? En el caso bajo análisis sería viable designar a ese conviviente supérstite como heredero de cuota en 1/3 de la herencia. ¿Por qué en 1/3 de la herencia? Porque al haber descendientes, ¿no es cierto?, no tenemos que manejar con que la legítima aplicable a la sucesión de esa persona es equivalente a 2/3. ¿Está? ¿Se entiende? Otra alternativa de, digamos, no dejar desprotegido al conviviente supérstite. ¿Sí? Imaginemos, ¿no?, una pareja de 25, 30, 40 años de convivencia. O por qué no de 2 a 5 años. Muchas veces el factor temporal no es lo que delimita, ¿sí?, la verdadera compañía, el verdadero amor, el verdadero sentimiento. Pero vean, ¿por qué no? Otra manera de favorecerlo es que en vida el futuro o pretenso causante efectúe una donación, ¿sí?, en favor de su conviviente. No se olviden que sobre los convivientes no pesa ninguna prohibición general de contratar, entonces pueden donarse entre sí. Ahora bien, esa donación tendrá que ser dentro de los límites de la porción disponible. ¿Está? Ustedes me podrían decir, o digamos, surge el interrogante, y bueno, ¿y si hay un solo bien? Y bueno, que sea una donación de una participación, supongamos, condominial. ¿Sí? Supongamos, dona 1/3 indiviso, un conviviente a su otro conviviente, en vida. ¿Estamos? Entonces, de una manera, ven allí como vamos, digamos, llevando mano con mano, digamos, mancomunadamente estas nociones de legítima y porción disponible. ¿Sí? Y así entonces uno puede, o bien, recurrir a la vía testamentaria, ¿sí?, lo cual eso inclusive lleva a que ustedes después como abogados tramiten la sucesión testamentaria. ¿Está? O como escribanos, si alguno después de ustedes se dedica a la escribanía, resuélvanlo ya en vida o en órbita de una planificación sucesoria en vida. Donación. ¿Sí? Bien, esa es la situación en caso de concurrir, entre comillas, con descendientes. ¿Está? Si nada se expresa, o sea, si no hay ni donación ni testamento, el conviviente supérstite a lo sumo
puede ejercer el derecho real de habitación convivencial, pero tan solo por 2 años, no más que eso. Situación del conviviente supérstite en concurrencia con ascendientes. ¿Está? Otra vez, identificamos allí al conviviente supérstite con el color lila, ¿sí? Y a los ascendientes, en plural, supongamos, con color verde. Reiteramos otra vez los mismos puntos, va a haber pequeñas variaciones. En la actualidad, el o la conviviente supérstite no es heredero en el derecho sucesorio argentino. Si se dan los requisitos del artículo 527, atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes, puede ejercer el derecho real de habitación convivencial. Gratuito, pero con el límite temporal de 2 años contados de la apertura de la sucesión. Nuevamente, no tiene llamamiento legítimo, ¿sí? El conviviente supérstite, ¿sí? De allí que si el causante quisiera favorecerlo, otra vez, no queda otra que, en principio, designarlo como heredero de cuota en un testamento, dentro de los límites de la porción disponible, pero adviertan como acá la porción disponible se ensancha, puesto que concurren ascendientes. Entonces la porción disponible ya se eleva a 1/2, a la mitad de la herencia. Entonces es factible designarlo heredero de cuota al conviviente supérstite en hasta la mitad de la herencia. O bien, allí lo ven en el último punto, favorecerlo ya en vida con una donación. ¿Está? No recae sobre ello la prohibición general de contratar. ¿Sí? Y entonces es factible hacer una donación, supongamos otra vez si es un solo inmueble, en hasta la mitad de ese bien inmueble, con una participación condominial, una mitad indivisa. ¿Sí? Si nada dice, únicamente a lo sumo puede ejercer derecho real de habitación por 2 años. Si el conviviente quiere, digamos, no dejar desamparado, eventualmente justo una vez que él fallezca o ella fallezca, tranquilamente o hace testamento designando heredero de cuota en hasta la mitad o al menos hace una donación en vida. ¿Estamos? Bien. Vean acá, conviviente que concurre entre comillas con colaterales. ¿Sí? Al fin acá el colateral, en los casos que fuimos viendo, se queda con algo. Y más que con algo, se queda con todo. Vemos allí el conviviente supérstite, otra vez con el color lila, púrpura, y el colateral con el rosado. Si nada se pacta, el colateral, que es heredero, que tiene llamamiento legítimo, ¿sí? Porque lo llama la ley, no es legitimario, pero como no hay ni descendiente, ni ascendiente, ni cónyuge, entonces concurre a la herencia, se actualiza su vocación hereditaria, esa delación, y se queda con el todo, ¿sí? Tiene derecho al todo porque es heredero, es universal, tiene vocación al todo. Entonces, vean acá esta cuestión, es muy interesante esta potencial concurrencia. Nuevamente, él o la conviviente supérstite no es heredero. Si se dan los requisitos del 527, a lo sumo, esos hermanos o hermanas que hubiere del causante, a lo sumo van a tener que tolerar un derecho real de habitación convivencial por 2 años. Ahora bien, escuchen esto último, qué interesante. El colateral no tiene legítima. ¿Eso qué significa? Que no tiene una parte o porción de la herencia de la cual no puede ser privado. Entonces puede ser privado del 100% de la herencia. ¿Cómo? Y bueno, entonces ahí habrá distintas alternativas, ¿sí? Porque en definitiva ese causante, ese futuro causante tiene disponible el 100% de la herencia, ¿sí? Entonces, digamos, si quiere desplazar a sus colaterales, a sus hermanos o hermanas, tranquilamente puede favorecerlo, ¿sí? Ya sea le puede dar donación en vida o por ahí hasta podría instituirlo como heredero. ¿Sí? Es factible instituir como heredero en el 100% de la herencia. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, el colateral no tiene legítima. Entonces es factible que esa persona
instituya heredero a cualquiera, pero obviamente, con mayor razón, ¿por qué no hacerlo a su conviviente supérstite que compartió consigo tantos años de vida? Y puede hasta instituirlo como heredero universal, no solo de cuota. A lo mejor quiere favorecer a su hermano también. Y bueno, entonces en todo caso que lo instituya al menos al conviviente supérstite como heredero de cuota. Pero ahí podrá hacerlo en un tercio, en un medio, o en 3/4 partes, o hasta en un 90%, o hasta en un 95%, ¿sí? Y el 5% restante, entonces, por llamamiento legítimo, va al colateral. Ahí hay, digamos, ven ahí como la tijera notarial, ¿sí? Puede hacer el traje o el saco más adecuado para ese caso concreto o particular. Último caso y con esto cerramos la clase de hoy. Vean, esto es, acá hay digamos, un baldazo de agua fría cuando uno analiza este supuesto. Vean, situación del conviviente supérstite cuando el causante carece de herederos y no dejó testamento. Conviviente supérstite, nuevamente con el color lila, o casualidad, no de manera caprichosa, vemos allí y representamos al Estado con ese color negro, ¿sí? Como si fuera una potencial declaración de herencia vacante. ¿Está? Esto está resuelto por los artículos 2424, segundo párrafo, 2441 y siguientes. No para la situación del conviviente, sino lo que está regulado es la situación de herencia vacante. Bien, sabemos que entonces el conviviente supérstite no es heredero, ¿sí? Supongamos entonces una persona no tiene hijos, no tiene padres, no tiene esposo, ¿está? No tiene colaterales, por eso hablamos de que carece de herederos. Eso va directo, si nada se dice, a una hermosa declaración de herencia vacante. Y ahí habrá que ver si se transmite al Estado nacional, provincial o municipal. ¿Sí? A lo sumo, si nada dice el causante, su conviviente supérstite podría invocar un derecho real de habitación convivencial por hasta 2 años. ¿Está? Ahora bien, al igual que sucede en el caso del colateral, con mucha mayor razón, porque en el caso del colateral obviamente no había heredero forzoso o legitimario. Estaba el colateral, pero no tenía legítima. Acá no hay ningún heredero. Entonces, digamos, las alternativas se bifurcan. No decís nada y eso va para el Estado, o al menos, ¿sí?, mejorás la situación del conviviente de alguna manera, ya sea con donación o instituyéndolo heredero, ¿sí?, en la universalidad de la herencia, puesto que de lo contrario va de cajón, va de suyo que va a ocurrir una declaración de herencia vacante. ¿Sí? ¿Ven qué gravoso que es esta situación? ¿Sí? Entonces, el causante en definitiva tiene una porción disponible, en ese caso, del 100% de su patrimonio. ¿Está? Supongamos que lo instituye heredero de cuota. Bueno, va a quedar como heredero de cuota en un porcentual o quebrado o fracción, pero lo restante va a ir al Estado, ¿sí? Puesto que la herencia vacante no solo es de una totalidad, eventualmente es de un porcentaje o fracción también. Entiendo yo que lo más razonable es evitar que la cosa vaya o caiga en poder del Estado. Entonces necesariamente hay que planificar, ¿sí? Con donaciones en vida, ¿sí? O al menos con actos, digamos, con efecto post-mortem, con testamento, ¿sí? Instituyendo legado, o al menos heredero instituido sería lo más práctico. Universal, con vocación al 100%. Bien, entonces, vamos cerrando la idea. Disculpen si pongo mucho acento en la cuestión del conviviente, pero es como para dejar de manifiesto el estado de situación actual de nuestro derecho civil nacional, ¿sí? Entendemos que, como les dije en la clase anterior, en mediano o largo plazo hay que regular la situación jurídica del conviviente supérstite. No les digo como ocurrió en Brasil, que tiene igualdad de derechos respecto de un cónyuge, ¿sí? Pero hay que empezar a consagrar un
digamos, algún llamamiento para el conviviente supérstite. Al menos, qué sé yo, supongamos, y hablando en voz alta y pensando en voz alta, supongamos convivencias de justamente de uniones derecho de conviviente supérstite en uniones convivenciales que han superado los 15 años de tal o 20 años. Supongamos que tenga un llamamiento a una parte de la herencia. No les digo ni inclusive ni que lo consagren como legitimario aún. ¿Sí? Es decir, como que tenga parte determinada de la herencia forzosamente. No, pero que tenga algún llamamiento, ¿sí? Quizás parecido al del hermano, ¿sí? Al de los colaterales. Bien, es tan solo pensar en voz alta y dejo para que ustedes con su ingenio, digamos, y su incertidumbre, eventualmente se planteen distintas situaciones. Está, así que bueno, vamos cerrando la clase de hoy. Esta era digamos, esta primer clase ya, digamos, con contenido teórico, más allá de que la primer clase fue solo de presentación de la temática, ¿sí? Pero creo yo que esto de ir graficando las distintas y posibles concurrencias sirven como para abrir un poco la mentalidad y empezarle a darle su real importancia tanto ya sea a la cuestión testamentaria, ¿sí? O a la planificación sucesoria en la propia vida del causante. ¿Está? Yo creo que allí hay un campo fértil, sobre todo para estas uniones no matrimoniales, ¿sí? Porque podemos advertir las situaciones injustas a las que se pueden ver sometidas cierto grupo de personas. Está, así que bueno, agradezco la atención brindada, espero que haya resultado útil y entendible lo manifestado en esta clase y los espero en una clase a continuación siguiente. ¿Está? Buena semana y saludos. Chau, hasta luego.